Bienvenidos al avance del capítulo 69 de la telenovela Fugitivas. Mati, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le pedía perdón a Darío, insistiendo en que todo lo que había ocurrido con Frida era culpa suya. Darío, aunque molesto por la situación, trataba de calmarlo. Con voz firme, le dijo que no debía culparse de esa manera, que algunas cosas en la vida simplemente pasaban porque tenían que pasar. A pesar de estas palabras, Mati no dejaba de lamentarse y explicó que solo le había pedido a Frida que le ayudara llevando el dinero. En medio de ese momento tan tenso, apareció Eric, con su rostro lleno de confusión, y le preguntó a Darío qué era lo que estaba ocurriendo. Darío, algo cansado, le explicó que la policía había detenido a Frida, lo que dejó a Eric visiblemente preocupado. Mientras tanto, Mati seguía llorando, incapaz de encontrar consuelo, y repitiendo una y otra vez que todo era su culpa. En otro rincón, Ismael comentaba con Amanda que Frida había sido capturada por la policía mientras estaba en el mercado del pueblo. La noticia comenzaba a circular y, en ese preciso instante, Nicolás, siempre queriendo involucrarse en todo, aprovechó la oportunidad para meter su cuchara. Con entusiasmo, dijo que quería ayudar a entrevistar a Frida, pero Ismael, con un tono serio, lo frenó de inmediato. Le dejó claro que no era necesario que se preocupara, que él y Amanda se encargarían de hablar con Frida. Esa respuesta fue suficiente para dejar a Nicolás sin palabras, algo poco común en él, y aunque intentó decir algo más, terminó quedándose callado. Lorena estaba comenzando a inquietarse, pues se había enterado de que Frida había sido detenida. La preocupación se le notaba en cada gesto y movimiento, y cuanto más pensaba en la situación, más nerviosa se ponía. Darío, al verla en ese estado, trató de tomar el control de la situación. Le sugirió, con tono autoritario, que llamara a Alejandro para ver si él podía hacer algo al respecto. Lorena, con el teléfono en mano y los dedos temblando, comenzó a marcar el número de Alejandro. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, la llamada simplemente no conectaba. Alejandro no contestaba, y eso solo aumentaba la ansiedad de Lorena, sin saber qué más hacer. Darío, aunque mantenía la calma por fuera, comenzaba a impacientarse mientras buscaba alternativas para solucionar el problema. Marta, preocupada y llena de incertidumbre, decidió ir a la alcaldía para preguntar por Frida y averiguar qué había sucedido con ella. Una vez allí, el personal le confirmó que Frida había sido capturada, lo que la dejó desconcertada. En ese preciso momento, Marta notó que Patricio llegaba al lugar. Su corazón se aceleró y, sin pensarlo dos veces, decidió esconderse para que él no la viera. Mientras Marta permanecía oculta, Patricio se dirigió directamente a la oficina del inspector. Una vez dentro, le preguntó con firmeza cómo habían logrado capturar a Frida. El inspector comenzó a explicarle que la habían encontrado en el mercado y que había sido detenida tras un altercado. Después de unos minutos, el inspector decidió llevar a Patricio hasta donde estaba Frida. Patricio entró a la oficina donde la tenían detenida y, al verla, le informó sin rodeos que él estaba a cargo del caso relacionado con las prófugas, dejándole claro que estaba oficialmente detenida. Al escuchar estas palabras, Frida no pudo contenerse y rompió en llanto, consciente de que su situación era crítica y que finalmente la habían descubierto. Monse y Lisette estaban tranquilas en casa cuando recibieron un mensaje inesperado de Lorena. En el mensaje, Lorena les informaba que Frida había sido capturada. Ambas quedaron impactadas por la noticia, incapaces de creer que su amiga estaba ahora en manos de las autoridades. Poco después, Monse y Lisette se encontraron en una de las habitaciones de la casa para hablar sobre la situación. Monse le pidió a Lisette que la llamara en un momento clave para poder hacer el show de que estaba recibiendo una llamada importante y así encontrar una excusa para irse. Un rato más tarde, mientras Monse estaba sentada en la mesa cenando con todos,
Lisette cumplió su parte del plan y realizó la llamada. Monse, fingiendo nerviosismo y urgencia, respondió y trató de parecer lo más convincente posible. Aprovechando la supuesta emergencia, se disculpó con Facundo y le dijo que debía salir inmediatamente. Al mismo tiempo, Lisette también buscó la manera de inventarse una excusa y logró salir junto con Monse, dejando atrás a los demás, quienes apenas entendieron lo que estaba pasando. Marta, desde una distancia, observó con el corazón encogido cómo Patricio llevaba a Frida, detenida y a punto de ser interrogada. Frida, visiblemente asustada, miraba a su alrededor mientras Patricio le decía en tono serio que iba a entrevistarla y que lo mejor para ella sería cooperar para que todo fuera más fácil. Frida, sin embargo, no podía disimular su miedo. En ese instante, Marta, decidida a no dejar a su amiga en esa situación, tomó un taxi rápidamente y le pidió al conductor que la siguiera de cerca, sin perder de vista el vehículo de Patricio, que avanzaba por la calle. Mientras tanto, Monse se sentía cada vez más preocupada por su propia seguridad. Sabía que estaba en peligro, pero se esforzaba por mantener la calma, intentando que Facundo no sospechara de su inquietud. En un semáforo, el vehículo de Patricio se detuvo momentáneamente, y aprovechando esa breve pausa, Marta vio la oportunidad de actuar. Sin pensarlo dos veces, se bajó del taxi y se acercó rápidamente al coche de Patricio. Al ver a Marta aparecer de la nada, se quedó momentáneamente sorprendido. Marta, con voz temblorosa pero firme, le pidió a Patricio que, por favor, no se llevara a Frida. Patricio, enojado, la miró y le preguntó qué tipo de relación tenía con la detenida. Marta, desesperada, no pudo contener las lágrimas y le explicó que Frida no podía estar en la cárcel, que allí se moriría. Suplicó, casi sin aliento, que la dejara en libertad, pidiendo que no la separara de ella. Patricio, en silencio, no respondió de inmediato, pero sus ojos mostraban una lucha interna. Marta, sin embargo, no se rindió y continuó suplicándole, asegurando que si la dejaba ir, Frida tendría una oportunidad. Sus palabras parecían ir calando en Patricio, quien, aunque en silencio, comenzaba a mostrar signos de duda. Monse, con el corazón pesado, se despidió de Facundo con una mezcla de tristeza y gratitud. Le agradeció por todo lo que había hecho por ella, por ser el hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles, pero le confesó que, al parecer, no volverían a verse. Facundo, aunque sorprendido por sus palabras, le pidió que no dijera eso, que no todo estaba perdido. Sin más, se despidieron con un beso, un gesto que reflejaba la conexión que aún compartían, pero que también marcaba el fin de su historia juntos. Mientras tanto, Marta, desesperada, seguía rogando a Patricio que no se llevara a Frida. Le suplicó que tuviera un poco de compasión por ella, que no la dejara ir a la cárcel, pues sabía que su salud estaba muy deteriorada y que la cárcel podría acabar con ella. Frida, en un intento de proteger a Marta, le pidió que no se involucrara más, que ella era una mujer libre y no quería que nadie sufriera por su culpa. A pesar de las palabras de Frida, Marta no la abandonó. Le explicó que era su amiga y que no iba a dejar que la llevaran sin luchar. Con el rostro lleno de lágrimas, miró nuevamente a Patricio y le pidió que liberara a Frida, que no la dejara sufrir más. Patricio, que había estado escuchando atentamente, no pudo evitar sentir algo de pena por Marta, pero le dejó en claro que no podía ceder. Le dijo que sentía mucho no poder ayudarla, pero que no podía soltar a Frida, pues estaba cumpliendo con su deber. Marta, lejos de rendirse, continuó presionando. Le explicó que Frida no le había hecho daño a nadie, que solo había cometido errores, pero que era una mujer buena, y le pidió que tuviera un poco de piedad. Patricio, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. Le recordó que Frida había cometido un delito y que lo que Marta le pedía iba en contra de la ley.
Además, le dijo que la fiscalía ya sabía que Frida estaba bajo su custodia, y cualquier acción que tomara en contra de eso tendría graves consecuencias. Marta, sin embargo, no dejó de insistir. Le suplicó nuevamente que la soltara, que Frida no podía soportar más. Patricio, molesto, le recordó que en su momento le había dicho que no tenía contacto con las prófugas, pero ahora parecía estar involucrada con ellas. Marta, visiblemente nerviosa, intentó dar una respuesta, pero fue Frida quien intervino, pidiéndole a Marta que dejara de intervenir y se callara. Ante la mirada seria de Frida, Marta se quedó en silencio, sabiendo que no podía hacer más. Nicolás, visiblemente frustrado, le comentó a Ismael que si Patricio no llegaba pronto, él mismo iba a hablar con la prensa y decir que habían capturado a una prófuga. Ismael, sin embargo, rápidamente le dijo que no hiciera eso, que aún no era el momento de que la prensa se enterara. En ese instante, Amanda, ansiosa, preguntó por qué su padre, Patricio, se estaba demorando tanto en llegar con Frida. Al intentar llamarlo, se dio cuenta de que su teléfono estaba apagado, lo que solo aumentó su preocupación. Desesperado por obtener respuestas, Ismael hizo una llamada a la alcaldía para averiguar qué había pasado. La respuesta que recibió fue que Frida ya había sido llevada hacía rato por Patricio. Sin ocultar su preocupación, Ismael le informó a Amanda que Frida ya estaba bajo la custodia de su padre. Mientras tanto, Monse llegó al lugar donde se encontraban sus amigas, pero al ver sus rostros llenos de lágrimas, supo de inmediato que algo grave había sucedido. Todas le contaron que Frida había sido identificada como una prófuga y que, al parecer, iba rumbo a la cárcel. La noticia las devastó, y todas comenzaron a llorar, sintiendo que su amiga estaba a punto de perder su libertad. Nicolás, incapaz de entender por qué Patricio no llegaba, comenzó a despotricar sobre su incompetencia. No pudo evitar soltar comentarios sarcásticos sobre su habilidad para manejar la situación. Sin embargo, Amanda, defensora de su padre, le pidió a Nicolás que no se metiera en lo que no le concernía. Ismael, al ver que la situación comenzaba a descontrolarse, dio una orden clara a sus policías: tenían que ir a buscar a Patricio para averiguar por qué aún no llegaba con Frida. Afortunadamente, Marta logró convencer a Patricio de que soltara a Frida, lo que fue una gran victoria. Cuando la noticia llegó, todas las amigas de Frida, que se habían mantenido tensas por la incertidumbre, estallaron de alegría. Frida estaba libre. Al enterarse de que Patricio había cedido y no la había llevado, comenzaron a abrazarla emocionadas, llorando de felicidad por la libertad recuperada de su amiga. Ismael recibió la notificación de que nadie sabía dónde estaba Patricio, lo que solo aumentaba la tensión en el ambiente. En ese instante, Patricio llegó, visiblemente golpeado en la cabeza, pero lo que todos querían saber era qué había sucedido con Frida. Patricio, sin perder la calma, comenzó a contar una versión que no convenció a nadie. Dijo que Frida se había escapado. Sin embargo, Nicolás, que no era tan fácil de engañar, no aceptó esa historia y, con una mirada desafiante, exigió saber la verdad, preguntando con firmeza dónde estaba realmente Frida. Patricio, sin embargo, insistió en su mentira, manteniendo su versión de los hechos y asegurando que había recibido un golpe de Frida antes de que ella lograra escapar. Ismael, sabiendo que algo no cuadraba, le pidió a Patricio que se sentara y le contara todo lo que había ocurrido. Nicolás, por su parte, estaba atento, observando cada palabra y gesto de Patricio, esperando encontrar alguna inconsistencia. Ismael, con tono serio, preguntó nuevamente qué había pasado, y Patricio continuó con su relato, inventando más detalles para respaldar su historia. Dijo que cuando lo interceptaron para llevarse a Frida, el tráfico estaba tan pesado que tuvo que tomar una ruta alternativa. Durante el trayecto, Frida le habría dicho que se sentía mal, y cuando él se detuvo para ayudarla, aprovechó para liberar sus manos de las esposas. Fue en ese momento cuando, según Patricio,
Frida lo golpeó y logró escapar, dejándolo sin posibilidad de reaccionar. Nicolás, que no tragaba esa versión, mantuvo su postura y siguió cuestionando la historia, sin creer en ninguna de las palabras de Patricio. Sin embargo, Patricio, a pesar de las dudas, insistió en que no había sido su culpa y que él simplemente había sido una víctima en todo eso. Ismael, por su parte, no parecía convencido y, al ver la falta de coherencia en el relato de Patricio, dio una orden clara: buscarían a Frida en toda la zona, movilizando todas las unidades disponibles para intentar encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Darío, con una expresión seria, se dirigió a todas las chicas, recordándoles que ahora, más que nunca, debían estar más alertas y cuidarse aún más debido a la situación que estaban enfrentando. Sabía que la policía comenzaría a buscar a Frida por todas partes, lo que solo aumentaba el peligro para todas. Sin embargo, Frida, con su actitud calmada y decidida, le respondió que no debían preocuparse más de la cuenta, que debían seguir adelante como si nada hubiese cambiado. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Darío no podía evitar sentirse preocupado por ella, así que se acercó y, con una mezcla de ternura y angustia, le dio un beso, dejándole claro lo importante que era para él. En ese momento, Mati, con una mirada de remordimiento, se acercó a Frida, pidiéndole perdón por lo que había sucedido. Sabía que, de alguna manera, su intervención había llevado a la captura de Frida, y no podía dejar de sentirse culpable por ello. Mientras tanto, Patricio se encontraba sumido en la frustración y el dolor por lo que había sucedido. Como policía, sentía que había fracasado, sobre todo al haber permitido que una prófuga se escapara bajo su custodia. Recordaba vívidamente el momento en que, desesperado, se autolesionó, golpeándose con la pistola en la pierna para crear la falsa apariencia de que había sido Frida quien lo había atacado. Pensaba en lo que había hecho y cómo había tenido que mentir para encubrir su fracaso. En ese momento, Ismael llegó y, al verlo tan afectado, trató de tranquilizarlo. Le dijo que no debía sentirse tan mal, que lo que había ocurrido podría haberle pasado a cualquier policía en una situación similar. Luego, Ismael le sugirió que lo mejor era que descansara, para intentar calmarse y tomar un respiro ante tanta presión. Las chicas estaban sentadas juntas, hablando sobre lo que había pasado en los últimos días, y todas coincidían en que ya era el momento de irse. Sentían que su presencia solo estaba trayendo más problemas a Darío, Marta y Mati, y que lo mejor sería desaparecer por un tiempo. De todas maneras, algunas de ellas pensaban que no debía ser una decisión apresurada, pero al final, la mayoría acordó que lo mejor sería partir cuanto antes. Sin embargo, Lisette, con una mirada pensativa, sugirió que se fueran al día siguiente. Sentía que necesitaban un poco más de tiempo para prepararse, y además, quería estar segura de que todo estuviera bien organizado antes de hacer cualquier movimiento. Mientras tanto, en otro lugar, Nicolás estaba frustrado con la situación y no dejaba de hablar mal de Patricio. Lo veía como un incompetente y no entendía cómo había dejado escapar a una prófuga bajo su custodia. En medio de sus quejas, se dirigió a Ismael, exigiendo una explicación. Pero Ismael, visiblemente molesto por la actitud de Nicolás, no aguantó más y le gritó, diciéndole que debía respetar a su equipo y que mejor se fuera de su oficina si no estaba dispuesto a colaborar de manera respetuosa. Nicolás, sorprendido por la reacción de Ismael, se quedó callado por un momento, aunque su frustración seguía. Patricio llegó a su casa después de un largo día, con la cabeza llena de recuerdos que no lograba sacar de su mente. Pensaba en el momento en que permitió que Frida se escapara, en cómo ella salió del coche y corrió hacia Marta para abrazarla. Recordaba claramente el agradecimiento de Marta, las gracias que le dio por todo lo que había hecho, pero en ese instante, Patricio no pudo responder ni una palabra. Se quedó callado, mirando la escena mientras su culpa crecía, y se preguntaba cómo había permitido que todo sucediera, cómo se había dejado llevar por el amor de Marta, que de alguna manera lo había convencido de hacer lo que sabía que no debía. En su casa, el silencio lo envolvía, y las dudas lo atormentaban. Sabía que había cometido un error terrible al ayudar a que Frida escapara, pero no podía dejar de pensar en cómo había sucumbido a las emociones y las promesas de Marta. Marta, por su parte, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Sintió la necesidad de llamar a Patricio para agradecerle, por última vez, por lo que hizo por ella y por ayudar a que Frida escapara. Sin embargo, cuando Patricio contestó, su tono fue frío y distante. Le dijo, de manera tajante, que esa era la última vez que lo llamaba y que no quería volver a verla nunca más. Marta, sorprendida y completamente devastada por sus palabras, no pudo evitar que las lágrimas empezaran a caer por su rostro. No entendía por qué Patricio reaccionaba de esa manera, y el dolor de la situación la invadió por completo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.